pero debió haberse quedado en el Japón. No habría ido a la cárcel nunca. Estaría vivo y disfrutando de unos años tranquilos de senectud en el exilio dorado. No lo hizo, aunque Japón lo protegía. ¿Por qué no se quedó en el Japón? Era japonés, tenía familia allá, tenía novia linda, tenía un montón de plata escondida y era popular, era famoso, la gente lo reconocía en las calles. Era un héroe para los japoneses. Alguien que había llegado a la presidencia en un territorio de ultramar, en la América del Sur, al otro lado del Océano Pacífico, presidente del Perú, alguien que había liberado a los rehenes en la embajada japonesa en Lima. Los japoneses lo trataban como a un héroe y se paseaba por las televisiones del Japón como una celebridad y hablaba en japonés, lengua materna, lengua que aprendió a hablar en casa de sus padres, más o menos fluido, y la gente lo quería. Lo querían allá en Japón. ¿Por qué no se quedó allá? Por obstinación, por ego. Por ambición. La gente dirá, pero ¿cuál ambición si tenía dinero? Exactamente, pero justamente la ambición es nunca estar satisfecho con lo que uno tiene. Él podrá tener todo el dinero del mundo, pero quería más. O sea, dijo, me burlé de estos idiotas, hice lo que quise, saqué mi pinga y lo vanaglorié y pavoneé por todo el Perú. Lo puedo volver a hacer. ¿Por qué? Porque mi verga es de oro, me mide hasta acá, hasta la rodilla. Se dio de panudo. Sentía que tenía la autoridad, literalmente la capacidad de volver a hacerlo una segunda vez. Por eso es que vino aquí. Ambición tanto también de poder monetariamente y ambición de ego. Estaba enfermo de poder, enfermo de fama. Dijo, si ya de por sí por haber hecho esto en el Japón soy un héroe, soy una figura que realmente es reconocida y que me aplauden por todos lados, ¿por qué no volver y hacerlo de nuevo? Pero no contó con que la corrupción también tiene un límite en este país. El ego es un veneno, el ego te intoxica. No estaba contento con haber ocupado el poder 10 años, no, quería 10 más. Y entonces, claro, no apreciaba que Tokio lo tenía todo. Hablando en japonés y recordando cuando era estudiante, a veces tenía que defenderse a golpes, la gente lo aplaudía y se reían de sus chistes. Extrañaba el Perú, extrañaba el ceviche a lo mejor, o las mujeres peruanas, quién sabe. Y ya desde Japón, Fujimori tomaba distancia de su ex asesor Montesinos y decía que él no tenía nada que ver con esos dineros robados del siniestro jefe de inteligencia. Cierto que nunca le encontraron a él dineros robados, no por eso podemos saltar atropelladamente a la conclusión de que Fujimori no escondió una fortuna con ayuda de su hermana Rosa en Tokio, ¿no? Es que justamente ahí falta ver, analizar un poquito, tener un poco de decencia intelectual como para poder asumir que su hija y sus demás familiares no vivían del aire. Hace ver nomás un poco de los gastos que tenía su hija y demás familiares de Fujimori para darse cuenta que de dónde carajo sacaban esa plata. No se le logró comprobar jamás nunca nada a Fujimori de que sacaba plata de acá o de allá. Pero ¿por qué no vemos las repercusiones del estilo de vida que llevaban Fujimori y su familia? No hace falta haber visto nada. O sea, explícitamente no hace falta ver las cuentas de que él robó. Es obvio, es un hecho axiomático. Literalmente es algo imperativamente objetivo ver que sí lo hizo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es que es una falta de respeto a la inteligencia básica del ser humano pensar que no robó. Vete a la verga, de verdad. ¿Qué clase de simio mononeuronal acéfalo cabeza de huevo crees que soy? ¿O crees que somos todos los peruanos? Es que es de verdad de ser idiota. En el puesto número 2, el señor Fujimori, cuando era un dictador muy popular, por cierto, en el Perú, dictador popular, dictador con apoyo popular, dictador elegido por el pueblo. Y entonces, si fue elegido por el pueblo, dirá usted, no era un dictador. No, lo eligió el pueblo y gobernó luego no como un demócrata, sino como un dictador. Pero esto es otra discusión. Exactamente, la gente dice, pero si fue elegido por la libre voluntad del pueblo y después sus acciones fueron de dictador. ¿Qué tiene que ver las elecciones en este preciso instante? La gente incluso no tiene la suficiente memoria para recordar o haberse investigado la historia de la humanidad, pero incluso en la comunión nazi habían elecciones. Eso significa que durante todo el gobierno de esos engendros, cabezas de huevo, asquerosos seres humanos, no hubo dictadura solo porque fueron elegidos por un voto popular. Es que es de un retraso mental increíble. En Londres, en una suite majestuosa, pagada por supuesto con dinero público peruano, Fujimori se dejaba caer en una cama, arrellanado en ella, al tiempo que las periodistas peruanas que habían viajado con él en su comitiva, las famosas geishas, se fatigaban en casi abanicarlo. Esta es la famosa escena de Fujimori y sus geishas, grabadas por el pequeño Kenji. Ahí estaban ellas, dos reporteras que se dejaron seducir por el poder, dejaron de lado toda objetividad periodística y abandonaron los micrófonos para compartir, entre otras cosas, un desayuno en Londres con el expresidente y en su propia cama.
Y Fujimori, yo me imagino que estando en esa posición de poder y estando peleado con su esposa, recordemos que la esposa estuvo incluso revelando que estaban robando ropa que era donada de Japón hacia Perú. Uno tiene sus necesidades básicas como ser humano. Uno no puede estar toda su puta vida sin tener sexo o satisfacer las necesidades sexuales, sea masturbándote o teniendo relaciones sexuales. Y es lo que pasa con muchos curas o sacerdotes que están tan pero tan reprimidos sexualmente que después terminan cometiendo delitos tan graves como para poder satisfacer su necesidad sexual, porque es una necesidad y primaria, ni siquiera es secundaria o terciaria, es una necesidad primaria. Literalmente, si tú no satisfaces la necesidad sexual, te dan dolores de cabeza, estás estresado todo el tiempo, estás de muy mal humor, es necesaria la satisfacción sexual. Así que si por ejemplo en una pareja la esposa o el esposo no sienten la necesidad de intimar, yo sospecharía que ahí hay algo muy pero muy raro. Es una necesidad tanto para hombres y mujeres. Las mujeres no lo sienten tan necesario, no porque no sientan esa intensidad misma que siente el hombre, sino porque tienen solicitudes a montón. No les faltan, las solicitudes les llueven, les sobran, los hombres se les avientan. Tienen una fila de hombres esperando para tener relaciones sexuales con ellas. Sería lo mismo que con la droga. Si en un país está permitida la droga, ya no lo sientes como una necesidad imperiosa, ya no quieres tenerlo de una manera tan desesperada. Es la misma analogía. Y en ese mismo sentido, las mujeres también necesitan satisfacer sus necesidades sexuales. De verdad hay gente que cree que Fujimori no visitaba estos lugares de mujeres fáciles o no contrataba el servicio de mujeres fáciles. Claro que sí lo hacía. Es una necesidad básica del ser humano. Señorita llamada Nozomi Fujimori, japonesa ella, radicada en la isla del Sol Naciente, pariente lejana de nuestro expresidente, exdictador, señor Fujimori, ahora preso, aprovecha la popularidad de su tío lejano, el expresidente peruano, para hacer carrera, mostrando sus virtudes y sus bondades, si usted me entiende. Nozomi Fujimori, japonesa, sobrina lejana de Alberto. Si ella se lanza a la presidencia del Perú, sospecho que gana, a diferencia de su prima lejana Keiko. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias al... Oye, ha sido un recorrido muy bueno por toda la trayectoria de Fujimori. Ahora, cosas que no se mencionaron y que quiero mencionar aquí, por ejemplo, fueron eso también de los Fujis y Bloody videos. Pero, por ejemplo, quiero darles un resumen de ese punto, ¿no? Para poder hacer un poco de memoria, porque al parecer muchos peruanos le da lagunas mentales con respecto a algunos sucesos que se suscitaron en el Perú. Hola, otra vez Esme. Hola, ¿cómo estás? Perdón, no sonó la notificación. Creo que el chat de voz se desactivó. No creo que no. No, sí debería haber sonado. Perdona, disculpa que no haya sonado. Un saludo. Espero que hayas tenido un trabajo más o menos somero. A veces es muy pesado y estás cansada. Si estás cansada, normal, vete a descansar, después ves el directo. Hablemos de la operación Chavín de Huántar, que un suscriptor por ahí lo pidió, que fue realizada en Perú en el 22 de abril, lo digo con datos reales que lo tengo anotado aquí, el 22 de abril de 1997 para liberar a 72 rehenes secuestrados por el grupo terrorista MRTA, ¿no? Ya sabemos de quién están hablando. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, lo que es la residencia del embajador del Japón, tras 126 días de cautiverio. Comandos del ejército peruano llevaron a cabo un ataque sorpresa, ingresando al edificio a través de túneles subterráneos previamente construidos. Da la casualidad, la operación fue un éxito, liberando a casi todos los rehenes con la excepción de uno y eliminando a los 14 miembros del MRTA, ¿no? Ahora, en este sentido no existen pruebas concluyentes, y quiero que quede claro, no existen pruebas concluyentes de que esta operación de Chavín de Huántar haya sido armada o falsa. Sin embargo, se han hecho chingos de especulaciones y se han planteado controversias y... esperen un rato. Controversias y denuncias... de verga, por favor, dejen de enviarme mensajes. Se han planteado controversias y denuncias de verdad, señora, por favor. Estoy grabando un directo. Sin embargo, se han planteado controversias y denuncias posteriores relacionadas con la ejecución de algunos miembros del MRTA, de este grupo, ¿no? Que ya habrían sido rendidos durante la operación. ¿En qué sentido? Se rindieron y aún así los asesinaron. Esa es la traducción. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, encontró responsabilidad parcial del Estado peruano por la ejecución perjudicial de algunos insurgentes. No obstante, la operación en sí no ha sido considerado un montaje, sino que sigue siendo vista en gran medida como una acción real y exitosa de rescate. Acá te veo y descanso igual. Ya llegué a mi casa. Bien, hermosa Esme, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, hablando en síntesis, se han hecho chingos de planteamientos y formas de ver esta perspectiva. Y por ejemplo, hay gente que dice que está bien que los hayan asesinado. Después de todo, ¿cómo reformas a un terrorista? ¿Cómo reformas a un delincuente? ¿Cómo logras reinsertarlo en la sociedad y hacer que cambie su ideal que tiene de poder agredir a los demás y a la fuerza someterlos ante su ideal? ¿Cómo haces eso? Es imposible. Entonces, desde cierto sentido, era obvio, bueno, no tan obvio, pero quizás necesario, o tal vez no necesario, sino no se podía esquivar, no había otra opción. Era un hecho que no se podía evitar, tener que finarlos a los sujetos. Se puede entender de cierta manera, no se puede reinsertar de nuevo a esta gente en la sociedad, pero por eso es que justamente algunos tipos de organizaciones de derechos humanos intervinieron, cosa que no se planteaba ni tampoco revelar ante las personas. Y ahora esto me deja con la
la siguiente duda y la siguiente afirmación, y es que justamente este equipo de operativos no tenía ningún tipo de escrúpulos. ¿En qué sentido? Ellos tenían que seguir un tipo de ideal de acuerdo a la ley, porque en el momento en que ellos rompan ese ideal, esa normativa, ellos también se vuelven delincuentes o terroristas. Se entiende el del por qué lo hicieron, pero justamente ellos no lo hicieron en el sentido de pensar de una manera racional. Estos no van a cambiar, no van a poder reinsertarse en la sociedad, tenemos que matarlos, no. Fue en el sentido de que tenían la libertad en el anonimato de hacerlo. Lo hicieron por un sentido morboso, porque no era la primera vez que este tipo de grupos hacían ese mismo de cosas. Recordemos el caso también donde mataron a un montón de jóvenes, literalmente, que tenían, claro, ideales un poco extremistas, pero jóvenes al fin y al cabo que aún no pertenecían a este tipo de grupos. Entonces la excusa que ponen muchas veces es: vamos a matarlos porque en el futuro ellos van a formar parte de estas organizaciones terroristas y van a terminar haciendo mucho más daño al país. Y el debate está entre: nada te aseguraba que iban a terminar en este tipo de grupos. Claro, es una forma de deshacerse de gente mala que va a ser perjudicial al futuro ante otras personas, pero ¿qué tan moral es eso? Ahí entra mucho ese debate. Por ejemplo, ahorita hay zonas en el planeta Tierra que están repletas de gente que es muy ignorante, donde todavía se practica la zoofilia, donde se practica el incesto, donde se practica asesinatos, sacrificios humanos para rendírselo a los dioses. ¿Qué debemos hacer con ellos para que en un futuro no sean una molestia para nosotros? ¿Erradicarlos? ¿Tal vez enviarles un misil? ¿Tal vez matarlos? ¿Exterminarlos de la tierra? ¿Mandarles algún tipo de enfermedad para que se contagien y se mueran todos? ¿Hasta qué punto es moral evitar daños futuros por daños actuales matando a gente que realmente pues no eligió ser así, sino que vivieron en cierto contexto que los hicieron ser así? Y que si aceptáramos de cierta manera que tuvieran que exterminar a gente no tan evolucionada de pensamiento y que a la larga fuera perjudicial, habría que pensar qué harían con muchos provincianos de nuestro propio país o con propios limeños de la actualidad. ¿Qué tan moral sería ir y exterminarlos como si fueran cualquier tipo de plaga o algún tipo de otra especie que no fuera el ser humano? Habría que ver qué tan moral es eso. De verdad, pónganse en la posición, si ustedes fueran los seres involucionados a los cuales van a exterminar, ¿qué tan dispuestos estarían a aceptar ese tipo de ideales para poder exterminar, por ejemplo, ese tipo de gente, los chicos que estaban en la discoteca que tenían esos ideales terroristas? ¿Es moral? ¿No es moral? Dependiendo de si estamos nosotros en la posición adversa, si estamos en esa posición. Y eso si es que lo tenían, porque hasta ahora no se ha comprobado. En el testimonio que dieron ellos es que ellos eran partidarios y que eran posibles personas asociadas al terrorismo. Pero justamente en esa época, y me cuenta mi madre también, narrando épocas anteriores, me cuenta que culpaban a cualquier persona de terrorismo porque sí. Alguien te caía mal, tú imprimías unos panfletos con su cara, unas hojas 4A de Bond y los ponías por toda la universidad y ya te echabas a alguien de terrorista y eso bastaba para meterla presa. Tengamos en cuenta que la historia la cuentan los ganadores o las personas que logran abusar de los más débiles. ¿Qué tanta certeza tenemos de que esos chicos de verdad hayan estado asociados a pensamientos terroristas? Tiene muchos, pero muchos matices lo que hicieron ahí. El debate moral, como digo, se los dejo a ustedes. Yo simplemente estoy relatando los datos y los hechos. Kevin Michael Trevejo. Me recuerda a Psycho Pass. ¿Quién es Psycho Pass? Ahora hay que buscarlo, hay que encontrarlo. ¿Quién es Psycho Pass? Psycho Pass. ¿Pass con Z? No, es con doble S, ¿no? ¿Tal vez? ¿Pass? Sí, lo vi ahí. Ah, mira. Psycho Pass. Psycho Pass. Ahí está, mira. Ah, un anime. Vale, tal vez ahí también tuvieron que tomar decisiones difíciles. Pero ahí está el punto. ¿Qué tanta certeza teníamos de que de verdad tenían que tomarse esas decisiones? No hay certeza del todo, porque como repito, la historia lo cuentan unos cuantos, los que sobrevivieron, y a veces los que sobrevivieron son los malos. Segundo, los Fujivideos o Vladivideos fueron grabaciones secretas hechas durante el gobierno de Alberto Fujimori por el asesor de inteligencia Vladimiro Montesino. Estos videos mostraron a Montesinos sobornando a políticos, empresarios, jueces y figuras de los medios para asegurar el control del gobierno y mantener la influencia del régimen fujimorista. El escándalo estalló en el año, y les doy con fechas exactas, en el 2000, cuando uno de estos videos fue difundido públicamente mostrando al señor Montesinos, en este caso, sobornando a congresistas y también al congresista, en este caso nombrado como tal, Alberto Couri, para que se pasara al partido oficialista. ¿Cuánto soborno de dinero y de dónde sacaba esa plata? Ya saben de dónde. Este hecho destapó una red de corrupción masiva, lo que llevó a la caída del gobierno de Fujimori, porque la gente ya se empezó a dar cuenta que tú les veas la cara es una cosa, que se desvele que les viste la cara, hermano. Y su eventual renuncia desde Japón, recordemos, a través de un fax muy cobarde. Los Vladivideos fueron una pieza clave para desmontar la corrupción sistemática durante su gobierno y contribuyeron a la captura y juicio de Montesinos. Y ahora vamos a hablar un poco de la moralidad interna que tenía Fujimori, cómo torturó a su esposa y cómo su hija también permitió, y a sabiendas de que estaba torturando a su esposa por el puto dinero y la puta posición política, estuvo ahí dándole, queriendo ser presidenta del Perú. Y ojo, lo único que le importaba a Keiko Fujimori indistintamente era el puesto de presidenta. Yo justamente por eso dije que voté por el otro. ¿Por qué? No porque quiera que el otro sea bueno, el otro era un puto ignorante de mierda que no iba a hacer nada bueno por el Perú, pero justamente Keiko en el 2016, y le doy la fecha exacta, en el 2016 ya tuvo opción de poder hacer algo bueno por el país. ¿Lo hizo? No lo hizo. Justamente tenía mayor voto parlamentario en el Congreso, pudo promulgar muchas leyes, y fue tanto el absurdo que una vedette hizo mejor labor que
que ella, una vedette, la Susy Díaz, ¿qué tan en el colmo del ridículo tiene que ser como para que una vedette, una persona que no tiene los títulos y tampoco la carrera que tú has estudiado de administradora, haga un mejor trabajo que tú? No me jodas, es que es absurdo, es que completamente irreal. Una vedette haciendo mejor trabajo que la Keiko Fujimori. Y de nuevo lo repito, son datos reales. 2016 tuvo mayor voto parlamentario en el Congreso. ¿Hizo algo bueno? No hizo algo bueno. ¿Qué le importa a ella? Le importa la posición, ser presidenta del Perú. ¿Quién sabe si sea para sacar a su papá, que en esa época estaba encerrado, de la cárcel? ¿Quién sabe si para poder gobernar y sacar más dinero del Fondo Monetario Peruano? Pero lo que sí sabemos, y es fehaciente y es una realidad, y no sé por qué mucha gente lo quiere negar porque apoyan al partido fujimorista, es que a esa tipa enfermita mental no le importa absolutamente nada de nuestro país. Lo único que le importa es ser presidente del Perú. Volviendo con Fujimori, hablemos de los últimos actos que se estuvieron suscitando en el Perú. ¿Qué pasa con este gobierno de mierda, corrupto como ninguno? Ha empezado a promulgar muchas leyes que están a favor de la delincuencia. Incluso se citó a varios abogados que defienden a estos congresistas y se quedaron en ridículo porque cuando les ponen exactamente la ley que promulgaron, que la ley que aceptaron, esa ley especifica que cuando tú quieras ir a arrestar o hacerle algún tipo de operación a algún tipo de delincuente, el delincuente tiene que tener a su abogado cerca, que tienen que esperar recién para poder hacer el operativo, lo cual termina ayudando muchas veces al delincuente a salirse con la suya, porque en el momento en el que el abogado todavía no llega, etcétera, de cosas, pueden esconder cosas, pueden eliminar información, pueden eliminar pruebas clave. Y entre esas leyes se promulgó una que ayudaba a que el chino saliera libre, y que son esos delitos de lesa humanidad que a partir de cierto año ya no eran válidos, ya se tenían que archivar, ya no tenían por qué seguir siendo juzgados habiendo un proceso de juzgamiento con respecto a sus delitos. Por ende, el chino logró salir en libertad. O sea, literalmente comprometieron la seguridad de muchos peruanos, liberando un chingo de criminales, porque se le beneficiaba un chingo de criminales, y no solo criminales, también terroristas, que igual son lo mismo, pero con el propio apelativo de terroristas de Sendero Luminoso, que salieron en libertad o van a salir en libertad gracias a estas leyes de mierda que promulgó el Congreso. Y ahora, y es sorprendente que dentro de la mente humana haya tanta disonancia cognitiva como para ver malo al Congreso y ver bueno al chino. Literalmente, el chino Fujimori es el que está moviendo los cielos detrás del Congreso, o estaba cuando estaba vivo. Es sorprendente cómo una mente puede conjurar y tener mal y visto al Congreso y no al chino cuando son exactamente el mismo partido político de mierda. El Congreso no es más que una extensión del fujimorismo. Es una realidad. Y justamente se comprueba y tiene más peso el argumento que estoy dando cuando promulgan una ley específica para poder sacar en libertad al chino. Y segundo, el chino empezó a hacer un montón de campaña política en sus redes sociales, que no sé quién se los editaba, pero tenía muy buena edición, y el tipo empezaba a hablar sobre lo que había hecho antes, e incluso se comparaba el mismo pibe con Bukele, que nada que ver. Y literalmente en esas propagandas le empezaba a soltar un montón de mierda a otros políticos o gente que estaba queriendo aspirar al puesto de presidente, y en ningún momento habló mal del Congreso. No les huele a mierda ahí, no les huele a que fue una puta confabulación entre el puto chino y el Congreso, que son el mismo partido político. Literalmente, ¿cómo puedes odiar al Congreso y reconocer que son unos corruptos de mierda que merecían irse? Pero por otra parte, literalmente dices que el chino era un buen presidente. No, literalmente actualmente sigue haciendo sus mismas mierdas. Actualmente sigue manipulando y entrando en el Congreso de una manera muy ilegal. Literalmente, gracias a él ahora tenemos esas leyes que benefician a los delincuentes. ¿Por qué? Para que solamente lo sacaran a él y pudieran ponerlo de nuevo como presidente a su muy avanzada edad, estando enfermo de no sé cuántas miles de cosas. ¿Alguien ve normal ese tipo de gente? Y de nuevo repito, tuvo cosas buenas que dije en este video que eran cosas buenas, las alabé, las aplaudí, las admiré, pero estamos hablando en este momento de las cosas malas que hizo el chino Alberto Fujimori, que fueron muchas y las siguió haciendo hasta el día de su muerte. Que alguna persona con mínimamente 2 neuronas que controlen la baba y uno que lo indique por dónde caminar, dónde orinar, dónde dormir, puede entender el hecho de que no es una buena persona, es una persona mala, es un corrupto, es una persona que no quiere ver beneficio en este país, que acabó con la delincuencia. Cualquier presidente tenía la responsabilidad en ese momento de acabar con la delincuencia, con el terrorismo. ¿Eso lo vuelve un santo? No. Actualmente se demostró que estaba a través de hilos y manipulaciones controlando al Congreso por fuera, utilizando también a la estúpida de Dina Boluarte, que no sé si va a ir preso, porque eso sería otro tema de debate, a ver si de repente la llegan a meter presa, quién sabe si o no. Pero ahí está el punto, hay pruebas de sobra para ver que hasta el día de hoy chino sigue siendo un manipulador mediático, un buen político, pero de que va a ser un buen presidente, mis huevos, pichuladas, eso no. Hay que ver las cosas con objetividad, señores. Y bueno, de nuevo, repito, al César lo que es del César. Si va a ser un buen presidente o si va a ser el mejor presidente del Perú, lo dudo mucho. Realmente lo dudo, pero eternamente mucho. Y las pruebas están ahí, son contundentes, nadie las puede negar. Y bueno, de nuevo repito, opiniones son opiniones. Yo me baso en mi experiencia personal y en los conocimientos que me delimitan a dar mi opinión, porque justamente es eso. Las personas se ven muy delimitadas por sus conocimientos para tener una perspectiva amplia de la humanidad o de lo que ellas ven en su perspectiva. Pero al menos desde mi posición, yo no considero a Chino un buen presidente, no lo considero el mejor presidente del mundo, lo considero un genocida, un terrorista, una persona corrupta, una persona que sí robó dinero, aunque no se haya comprobado, es obvio que la calidad de vida que
tienen sus demás familiares para saber que sí robó, de dónde mierda salió ese dinero, para financiar también campañas políticas, de dónde salió ese dinero. Kevin Michael Trevejo. Las esterilizaciones forzadas fueron de mala persona. Exacto, todavía ni siquiera hablamos de ese tema y literalmente dejó un montón de madres sin poder ser madres. Esterilizó forzosamente a un montón de personas para que no pudieran tener hijos. Y ojo, yo también estoy de acuerdo, uno no tiene por qué tener hijos. Es de personas inteligentes no tener hijos. Pero obligar a una persona a través de vacunas a estar esterilizadas, eso es algo que hace una persona de mierda. El pata era un psicópata, un sociópata, un enfermo, un manipulador, un terrorista, un genocida. ¿Tú crees que siente remordimiento por todas esas personas inocentes que murieron cuando se estuvo persiguiendo al terrorismo? ¿Tú crees que no hubo abuso de esos militares que él mismo comandaba con respecto a propias personas inocentes que no tenían nada que ver con el terrorismo? Que eso es algo que se ha incluso documentado. En las provincias, esos militares que luchaban contra el terrorismo violaron, abusaron, mataron, secuestraron niñas. Y el chino lo sabía. ¿Y tú crees que ese huevón no duerme tranquilo por las noches? Mis disculpas, de verdad. Mi opinión siempre va a ser la misma. Tuvo cosas buenas como cualquier persona. Eso no lo exenta de nada. Alan García también tuvo sus cosas buenas. ¿Eso lo vuelve el mejor presidente del Perú? Mis huevos. Paniagua hasta ahorita es considerado el mejor presidente del Perú. ¿Por qué? Porque en poco tiempo hizo mucho. Y lo mejor, que no tuvo casi errores sustanciales. No se demostró que Paniagua malintencionadamente hizo daño a alguien. En cambio el chino sí. Se demostró que interiormente, tú lo quieras ver en los resultados, más allá de eso, de la moral estamos hablando ahorita, es un enfermo, es una muy mala persona. Y aparte, no se habla tampoco de lo que torturó a su propia esposa con los electroshock, huevón. O sea, ¿cuántas veces he hecho parodias en el Universal del Humor para que la gente se entere de un hecho tan, pero tan aberrante, que fue hacerle el electroshock a su propia esposa? Pues que literal, no se puede defender a ese sujeto por ningún lado. Y en las cosas buenas que hizo también pudo tomar medidas mejores. Por eso digo, hay que tener mucha cabeza y hay que ser muy objetivos como para poder entender un hecho objetivo. Fujimori no es el mejor presidente del Perú. Si hubiera vuelto a la presidencia, hubiera hecho cosas mucho peores y malas. Y no hubiera tenido ese plus de que acabó con el terrorismo, porque de nuevo, repito, cualquier presidente que hubiera llegado a la presidencia tenía la obligación de acabar con él por cualquier medio. Pero bueno, de nuevo, repito, esta es solo mi opinión. Si cualquier persona se siente afectada por ello, les recuerdo, es mi opinión, que de nuevo está delimitada por las cosas que conozco y desconozco. Puede incluso ser una opinión ignorante. No solo se queden con mi opinión, investiguen, véanse documentales, estudien la historia del Perú propiamente y saquen sus propias conclusiones. Kevin Michael Trevejo. Yo tengo el periódico en blanco que sacó la República después de que Fujimori tomara el edificio de la República. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver. Dice, yo tengo el periódico en blanco que sacó la República después de que Fujimori tomara el edificio de la República. No jodas. Eso es patrimonio, weón. Tú, esa huevada en un futuro va a valer miles de soles por coleccionistas. Guárdatelo. Mi Discord está por ahí, también está mi Facebook. Por favor, envíamelo. Hay gente comentando el video que he hecho del segundo capítulo. Les recomiendo verlo, está genial. Eres un genio, sin duda lo mejor análisis que vi. Gracias. Trato de ser objetivo en el análisis y sin lugar a dudas puedo estar equivocado. Yo tampoco he dicho que soy perfecto, pero al menos trato de analizar bien las cosas y reconocer las cosas buenas y malas que tuvo una persona. Y en base a eso, ponerlo todo en una balanza y decidir si una persona es buena o si una persona es mala o si merece algo o lo otro. Y de nuevo decir que es mi opinión personal, no lo tomen como una verdad absoluta, investiguen por su propia cuenta y si creen que en algo estoy equivocado, sin miedo, refútenmelo. Yo también puedo equivocarme. Dígame, estás pendejo, estúpido en esto y acá te lo demuestro porque yo de verdad he estudiado esta parte. Y se acabó. Así que bueno, estaríamos llegando con el directo hasta aquí. Muchas gracias por las donaciones que han estado haciendo hacia el Yape. Muchas gracias por ese dinero. Lo voy a aprovechar muy bien y voy a tratar de invertirlo en el canal para hacer mejor contenido. Ya saben que pueden visitar los distintos videos que tengo ahí. Algunos lo he puesto para miembros, para poder darle un poco de exclusividad a la gente que paga la mensualidad, para poder mantenerse con algunos beneficios del canal. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Saludos a todos los que han estado aquí en el directo, que son Kevin, a Michael Trejo, Adams, Alexi Raps, Esme, la señorita también que estuvo hace rato, que tuve que cortar el directo, sorry, porque se fue el internet. Y bueno, muchas gracias a todos por sus contribuciones, por